Vamos a continuar con nuestra serie de Éxodo, la cual hemos titulado Dios salva a su pueblo. Hace 8 días comenzamos con el capítulo 3 y dijimos que es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento, de hecho de toda la Biblia, y es ese momento donde Dios llamó a Moisés en ese evento trascendental de la zarza ardiente, y vimos solo la primera parte. Vimos los 12 primeros versículos de este capítulo. Hoy solamente vamos a ver 3 versículos, pero de verdad hay demasiado allí y posiblemente el pasaje más interesante de todo este libro. De hecho, nuevamente lo repito, uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Así que leamos y luego veamos lo que Dios tiene para enseñarnos. En Éxodo 3, 13 al 15 dice en la Nueva Traducción Viviente: pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, como vemos en la lectura, hemos llegado a ese momento impactante, no solo porque ya de por sí esa zarza está ardiendo y no se está consumiendo, sino que hemos llegado al momento en el cual Dios revela su nombre y, como lo dice aquí, de hecho, su nombre eterno. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza el nombre del Salvador. El nombre del Salvador. Y hay algo muy interesante, y es que no es casualidad, no es coincidencia, ni es como porque a Moisés le pareció poner esto allí por escrito en este instante, sino que realmente es el momento más perfecto y más preciso para Dios revelar su nombre. De hecho, como dice allí, su nombre eterno. Y esa sería la pregunta: ¿conocemos nosotros el nombre de Dios, el nombre del Salvador? Y hay muchos contextos donde eso se enfatiza tanto, pero resulta que cuando a uno le hablan de conocer el nombre de Dios, ¿conoces el nombre de Dios? ¿Te hiciste bautizar en el nombre de Dios? Y saben, pareciera como que cada lugar, cada iglesia tuviera una versión distinta de eso. Porque si a esto le sumamos que, por poner un ejemplo que es muy importante, hasta los mismos judíos, que ellos conocían perfectamente el nombre de Dios, ni siquiera lo pronunciaban. De hecho, no lo pronuncian hasta el día de hoy. Si tú escuchas a un judío hablar, cuando ellos se refieren a Dios y utilizan el nombre que está aquí en esta parte de la Biblia, que bueno, está allí en pantalla, pero está en hebreo, ellos ni siquiera utilizan ese nombre. Ellos llaman a Dios el Eterno, pues precisamente por esta referencia, porque aquí dice el nombre eterno, pero como un día o más adelante, en el capítulo 20 de este mismo capítulo, de este mismo libro, Dios va a decir: tengan cuidado de usar mi nombre en vano. Entonces los judíos tienen ese temor de usar el nombre de Dios. Entonces, como aquí habla del nombre eterno de Dios, entonces ahora los judíos no se refieren al nombre de Dios, sino al eterno, porque temen pronunciar su nombre. Sin embargo, ese nombre que está allí revelado ya ha aparecido anteriormente en el mismo libro de de Éxodo. Y sí, en Génesis ha aparecido muchas veces. Es más, ese nombre que es conocido como el tetragramatón, porque está compuesto por 4 letras en hebreo, ya hemos hablado un poco de esto: Yud, Hei, Bab, Hei, son las letras en hebreo. Y entonces hay un montón de debate de cuál es el nombre verdadero. Algunos lo pronuncian Yahweh, o como leímos aquí, Yahvé. Otros lo llaman Jehová, que quizás es la traducción más famosa, aunque posiblemente la menos precisa. Y hasta resultan por ahí judíos que dicen: nosotros sí sabemos cómo se pronuncia, pero no les podemos decir porque no podemos pronunciarlo. Y después tienes un montón de personas que dicen: nosotros sí tenemos el nombre de Dios. Por eso hay movimientos que dicen: somos los verdaderos porque nosotros sí pronunciamos el nombre de Dios correctamente, o conocemos el nombre de Dios, o nos hemos bautizado en el nombre que Dios dice que debemos hacerlo. Sin embargo, lo cierto es que el nombre de Dios es más que 4 letras en hebreo.
Es más que una pronunciación. Realmente el nombre, y más cuando se habla del nombre de Dios, habla de su carácter. Ese es el punto real. Aquí la pregunta no es si yo pronuncio el nombre de Dios correctamente. Y sí que hay discusión cuando hablamos de Jesús, porque lo mismo pasa. Algunos dicen que Jesús es un nombre latino, otros dicen que se debe pronunciar es en griego, otros que se debe pronunciar en hebreo, hasta hay quienes se atreven a decir que es en arameo. Y entonces un montón de discusión. No, mis hermanos, en la Biblia el nombre tiene un sentido, tiene un significado, y lo más importante es que refleja la esencia de aquel que recibe o que tiene ese nombre. Y ese nombre que está allí en pantalla, nuevamente son 4 letras en hebreo leídas de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, porque el hebreo se lee al revés que el español. Entonces son 4 letras, nuevamente la Yud, que es posiblemente la letra más pequeña en hebreo, Hey, la letra Bab, y vuelve y se repite la letra Hey. Y este nombre aparece entre 6.800 y 6.900 veces en la Biblia, aunque curiosamente todas estas veces, bueno, ¿por qué varía? Porque hay algunas contracciones de este nombre, es decir, unos diminutivos de este nombre, algunos los cuentan, otros no. Hay algunas partes donde algunos prefieren utilizar una traducción diferente, pero entre 6.800 y 6.900 veces, es decir, casi 7.000 veces. Pero lo interesante es que todas estas veces en el Antiguo Testamento. Si este es el nombre más importante, si este es el nombre eterno de Dios, las 4 letras Yud, Hei, Bab, Hei, ¿por qué en el Nuevo Testamento aparece 0 veces? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? Bueno, este nombre solo en Éxodo aparece 350 veces. Éxodo está en tercer lugar del libro en el que más número de veces aparece este nombre. Está también, por ejemplo, el libro de los Salmos. En Génesis vimos que aparecía mucho. Pero mis hermanos, la pregunta entonces es, nuevamente, y aquí debemos hacer esta pregunta honesta, conocemos el nombre de Dios, pero una vez más que las letras, porque alguien diría, hasta me las sé en hebreo. Mis hermanos, ¿conocemos ese nombre, ese carácter, lo que Dios reveló? Pues eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza, y me atrevería a decir, podríamos hacer una serie completa sobre esto, pero vayamos ya directamente al pasaje y analicemos este pasaje para ver algo muy maravilloso en la palabra. Bueno, como siempre, la palabra es gloriosa. Y en el versículo 13 dice entonces, pero Moisés volvió a protestar. Recordemos que hace 8 días vimos que Dios llama a Moisés para que liberte a Israel. Y vimos que cuando Moisés tenía alrededor de 40 años, él pensó que era su momento y él creyó que Dios lo había llamado a libertar al pueblo de Israel, pero el problema fue que se fue con puño, con espada. De hecho, mató a un egipcio. Sin embargo, tuvieron que pasar 40 años. Moisés de 80 años está listo, está preparado por Dios, pero ahora él es el que se siente indigno. Y vimos hace 8 días que cuando Dios le dice que Dios va a estar con Moisés y que Moisés va a ser el libertador, aunque será Dios a través de Moisés, Moisés dijo, no, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón? ¿Quién soy yo para rescatar al pueblo de Israel? Moisés había sido hecho humilde por Dios. Pero resulta que Dios le insiste y llega entonces el versículo 13 donde Moisés vuelve a protestar. Quizá el idioma original no lo dice así, pero es lo que da a entender. Moisés replica, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, y aquí es donde llega la pregunta más importante, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Pero viene la pregunta, ¿será que estas personas de verdad no conocían el nombre de Dios? ¿No conocían las famosas 4 letras Yud, Hei, Bab, Hei? ¿Será que ellos no sabían que era Yahweh, Yahvé, Jehová o como quiera que se diga? Mis hermanos, esto va más allá. Hay estudiosos que dicen que ellos sí sabían cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Recordemos que ya Dios se le había aparecido a Abraham, a Isaac, a Jacob. De hecho, en un instante Dios les va a decir eso. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es tampoco como que este sea un Dios desconocido para ellos. Ahí es donde empezamos a entender que cuando Moisés dice, es que si yo voy, ellos me van a hacer esta pregunta. Es como si Moisés estuviera seguro que le iban a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Es como si uno les dijera, venga, ¿en serio? ¿Ustedes no conocen la historia? ¿No conocen la historia de José? ¿No conocen la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Sería que los israelitas no conocían esa historia? Por supuesto que la conocían. Cuando Moisés está preocupado porque le pregunten el nombre de Dios, nuevamente no se refiere a las letras. No se refiere así, a ver, Moisés, ¿sabes pronunciar el nombre de Dios? Que es lo que dicen muchos.
Esta pregunta va más allá. De hecho, es interesante, en hebreo la palabra nombre, aunque también puede significar literalmente el nombre de una persona, pero realmente significa es fama, renombre, o por qué es ese personaje conocido. En otras palabras, lo que Moisés está diciendo es que, Dios, han pasado más de 400 años. Israel vive en la esclavitud. Es como, obviamente esto no está en el texto, pero es como si Moisés estuviera replicando, hace 40 años yo creí que tú me habías enviado, pero ¿qué no crees que los israelitas se van a preguntar, ¿y dónde está ese Dios? ¿Qué ha hecho ese Dios? ¿Por qué es famoso ese Dios? Recuerdan que lo hemos dicho y esto está muy dentro del contexto y más adelante vamos a ver todos y cada uno de los dioses egipcios. Mis hermanos, Egipto estaba lleno de dioses. Y cada uno de esos dioses tenía nombre y cada uno de esos dioses se identificaba con algo, como lo hemos venido viendo, como con el río Nilo, el dios Hapi, como Ra, el dios Sol, y tenían muchos dioses. Lo que Moisés está diciendo es, ellos me van a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está su nombre? ¿Dónde está su carácter? ¿Por qué no nos había escuchado? ¿Por qué no nos había salvado? Es realmente lo que están preguntando o lo que iban a preguntar. Es por esto por lo que realmente está preocupado Moisés. Y ese es el asunto. Cuando uno le dicen o le preguntan, ¿tú conoces el nombre de Dios? Nuevamente no es cuál es su nombre. De hecho, hasta hay una canción que dice, ¿cuál es su nombre? Y entonces muchos responden Jesús. Y pasa hasta el día de hoy. ¿Cuál es el Dios que tú y yo adoramos? A Jesús. Bueno, pero nuevamente la pregunta es, ¿será que se resume a 4 letras? Realmente se está refiriendo a por qué es conocido ese Dios. ¿Qué es lo que identifica a ese Dios? A Ra lo identificaba el sol. A Hapi lo identificaba el río Nilo. Y como les decía, y más adelante vamos a ver muchos otros. Mis hermanos, por eso dice entonces, ¿qué les responderé? ¿Qué les voy a decir? Dios le contestó a Moisés y ahí viene la respuesta de Dios. Llega el versículo 14. Yo soy el que soy. Son 3 palabras en hebreo y es donde vamos. Ni siquiera Dios respondió con un nombre literal. Esta es la traducción más famosa, más conocida. Yo soy el que soy. ¿Eso es un nombre? ¿Usted cómo se llama? ¿Yo soy el que soy? No. ¿Saben qué les está diciendo Dios? Es que quieren saber cuál es el Dios que los va a rescatar. Y en el idioma original entonces se utilizan 3 palabras que tienen múltiples traducciones. De hecho, los expertos creen que la verdadera traducción es yo seré el que seré, porque en el idioma original utiliza un verbo que se puede traducir como en presente, yo soy o yo estoy, pero también se podría traducir como hacia el futuro, yo estaré. De ahí, y más adelante que se va a recalcar esto, es donde los judíos entienden esto, que no se trata simplemente de unas letras, sino del carácter de Dios. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Saben qué le dice Dios a Moisés que responda cuando le pregunten? ¿Cuál es el Dios que nos va a rescatar? Porque los egipcios tienen muchos. Y nosotros conocemos a un Dios, pero parece que se ha olvidado de nosotros. Lo que Dios les manda a decir es, y es donde vamos, por eso es que los judíos lo llaman el Eterno. Yo soy el que soy, significa que no tiene principio y que no tiene fin. Que no lo puedes limitar a 4 letras o a 10 o a 20 o que no lo puedes limitar a un nombre solamente, porque en toda la Biblia hay más de 70 nombres posibles para referirse a Dios. Lo que significa es que Dios le está diciendo a Moisés, no te preocupes por esto, sencillamente yo soy, yo he sido, yo soy y yo seré. Yo voy a estar contigo y no te preocupes porque vas a decir, les voy a demostrar que yo estoy por encima de cualquiera de esos supuestos dioses de Egipto y eso es lo que va a pasar. Me voy a adelantar un poco, pero es importante decirlo en este momento. Cuando con la ayuda de Dios lleguemos a las famosas 10 plagas de Egipto, nos vamos a dar cuenta que cada una de esas plagas, más que aplastar a Egipto, está aplastando a todos y cada uno de los dioses egipcios. Por poner un ejemplo, cuando las aguas se convierten en sangre, para los egipcios el río Nilo era uno de los dioses más importantes. ¿Y qué sucedió? El río que les daba vida se convirtió en sangre, en muerte. Para ellos, uno de los dioses también más importantes era Ra, el dios sol, por eso vamos a ver una plaga de tinieblas. Otro dios muy importante que ya lo veníamos viendo, mis hermanos, es que ellos creían que el faraón mismo era la encarnación de uno de los dioses más grandes de Egipto. Faraón era supuestamente un dios. ¿Y qué va a ser Dios?
va a matar a todos los primogénitos, incluido el primogénito del faraón. En otras palabras, vamos a decirlo así, esto es como bien hicieron por ahí una película que la llamaron Éxodo, Guerra de Dioses, pero es Dios demostrando que Él es el que es, que Él no tiene rival, que no hay un nombre limitado que lo pueda describir, porque Él sencillamente tiene existencia propia, porque nuevamente es una característica de eternidad. Y Dios le iba a demostrar esto a Israel. Por eso dice el versículo 15, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, y ahí es donde y aparecen las 4 letras, el tetragramatón, el Dios de sus antepasados. Es como si les dijera, sí, sí, a lo mejor hace 400 años que no saben de mí, pero yo no he dejado de ser. A lo mejor hace mucho tiempo que no me he manifestado a ustedes, pero este es el momento y no he dejado de ser. El Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes y allí está. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Y viene la pregunta, ¿cuál? Entonces, ¿es Yahvé o Yahweh o Jehová o Yud-Hei, Bab-Hei o como lo quieran pronunciar? O nuevamente se está refiriendo a, es que yo soy el que soy. Yo no tengo principio ni fin. Yo soy el Dios que, aunque parezca que no sucede nada, estoy obrando. Soy el Dios que, aunque parece que guarda silencio y no actúa cuando ustedes quieren, pero estoy obrando porque ustedes no saben lo que estoy haciendo, pero Él nunca ha dejado de ser. Miren, mis hermanos, y es de verdad, todos los dioses han pasado a la historia como mitos, como leyendas. Y me atrevería a decir, y todos los posibles dioses que pudieran aparecer de cualquier religión terminan pasando como leyenda. Voy a decir, esto es un dato interesante, pero ¿sabían ustedes que solo el cristianismo tiene una disciplina que se llama apologética? Perdónenme por ser técnico, pero es importante decirlo. Solo el cristianismo tiene una disciplina que se dedica completamente a demostrar que la fe cristiana es razonable. Para decirlo de otra manera, cualquier Dios de cualquier religión se puede demostrar que es una mentira, que es un engaño, que es una falsedad. Solo el Dios del cristianismo, desde el principio y a través de los siglos, ha demostrado que Él es razonable, que Él es real, que Él existe y ha dado pruebas de eso. Voy a decirlo de esta manera, al final los egipcios van a tener que cuestionarse si todos los dioses en los que creían eran verdaderos, porque todos los dioses en los que ellos creían van a quedar en ridículo en esta historia, en este libro. Esa es la realidad. Y me atrevo a decirlo, todos los dioses que pudieran llegar a existir, que no son más que dioses falsos, tarde o temprano quedan en ridículo. Tarde o temprano esas ideas son irracionales. Sin embargo, el Dios de la Biblia, aunque muchos se atreven a decir que no creen en Dios y niegan y pretenden negar la existencia de Dios, hasta el día de hoy, Él sigue demostrando que Él es el que es, que Él no ha dejado de ser. Así que Dios dice, este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. De ahí es donde viene que los judíos lo llamen el Eterno. Y es correcto que los judíos llamen a Dios el Eterno. Es más, me atrevería a decir, es correcto que nosotros llamáramos a Dios el Eterno, porque Él es el que no tiene principio ni fin. Sin embargo, aún así también podemos utilizar el nombre que tiene letras. En este caso, lo que les decía, para mí quizá una buena traducción es como la que hay aquí, Yahvé o Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento. Pero lo más interesante, y aquí es donde quiero llegar al punto más importante, solo vamos a ver estos 3 versículos, pero viene la pregunta. Entonces, si nos preguntan a nosotros, ¿quién es el Dios de ustedes? ¿Quién es el Dios que los ha salvado? ¿Quién es el Dios que los ha rescatado? Yo estoy seguro que todos nosotros podemos decir quién es y hasta conocemos su nombre, lo que les decía, sea en latín, sea en griego, en hebreo, como sea, pero conocemos su nombre de letras. Pero conocemos su carácter, conocemos su identidad. Si a los judíos les preguntaban, a los israelitas les preguntaban, ¿quién fue el Dios que los rescató de Egipto? ¿Ellos qué respondían? El que es, el gran yo soy, el eterno. Yud, Hei, Bab, Hei. Si es que se atreven a pronunciar las letras, porque la mayoría no lo hacen. Si nos preguntan a nosotros, sabemos, porque recordemos que Éxodo nos está hablando de eso, del Dios que salva a su pueblo, pero un Dios que les dio un nombre para que ellos lo recordaran por siempre. A ti y a mí también Dios nos ha salvado. Y yo lo que quiero hacer en este momento es que nos confrontemos con una pregunta muy importante. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice esto.
yo soy el Señor. Y allí se utiliza el tetragramatón, que en esta traducción se traduce como Señor. Se podría traducir yo soy Jehová, Yahweh, en fin. Ese es mi nombre. Pero notemos lo que Dios dice por medio de Isaías. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Entonces, aquí viene la pregunta. Les decía, dependiendo de la traducción que tengamos, por ejemplo, en esta traducción, una traducción viviente, normalmente se traduce el tetragramatón como Señor, entre unas 6.800, 6.900 veces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento? Miren, mis hermanos, si Dios mismo dice que Él no iba a dar su nombre a nadie más, que su nombre le pertenece y que no daría su gloria ni compartiría su alabanza con nada ni nadie más, ni mucho menos con un Dios falso. Si a ti y a mí hoy nos preguntan, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Salvador? Ahora lo estábamos cantando, ¿cierto? ¿Nuestra esperanza está en quién? En Jesús. Entonces, ¿por qué no decimos que nuestra esperanza está en Yahweh, en el Eterno, en Yud Hei Vav Hei? ¿Cuántos dioses hay? Miren, mis hermanos, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¿Sabían ustedes que hay más de 40 pasajes en el Nuevo Testamento donde se referencia a Jesús con el nombre del Dios del Antiguo Testamento, con Yud Hei Vav Hei? ¿Saben lo que eso significa, mis hermanos? Cuando tú y yo decimos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, la pregunta es, y yo en ocasiones ya lo he dicho, pero ¿de verdad nosotros lo entendemos? Esta sería la pregunta. ¿Somos conscientes tú y yo que aquel que estaba allí en la zarza ardiente era Jesús? ¿Somos conscientes tú y yo que lo que normalmente se traduce en el Antiguo Testamento como Yahweh está refiriéndose a Cristo Jesús? Porque en el Nuevo Testamento no existe por ninguna palabra, perdónenme la redundancia, la palabra Jehová o el tetragramatón, pero por todas partes está la palabra Señor para referirse a Jesús. De hecho, notemos, solo en este versículo, yo soy el Señor. Esta traducción traduce el tetragramatón, ese nombre que fue proclamado allí en la zarza ardiente, lo traduce como Señor. En el Nuevo Testamento aparece más de 700 veces la palabra Señor y 500 de ellas se refiere a Jesús. Así que podríamos decir, hay alrededor de 6.800, 6.900 veces la palabra, el tetragramatón, en el Antiguo Testamento, que es el nombre de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ese nombre es Kyrios, que es en griego y está alrededor de unas 500 veces y se refiere a Jesús. Pero lo que yo quiero es demostrar que, por ejemplo, Isaías dice, no daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento y un pasaje súper famoso, súper conocido, que hasta sé que no sabemos de memoria, Filipenses 2, 9 al 11, que dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio ¿qué? El nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué acaso él no dijo que no iba a compartir su gloria con nadie más? ¿Qué dice el versículo 10? Y toda lengua declare o confiese que Jesucristo es Señor. Que Jesucristo es Kyrios en griego. O lo voy a decir, que Jesucristo es Yud Hei Vav Hei, para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, Cristo está en el Antiguo Testamento, desde el principio hasta el fin. Lo voy a decir de esta manera. Y más adelante lo vamos a ver, no en esta enseñanza, sino si Dios nos presta bien otras enseñanzas. Pero literalmente, quien se apareció en la zarza a Moisés fue Jesús. Fue el Señor, aquel que no comparte su gloria. Aquel de quien toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que es Señor para la gloria de Dios Padre. Miren, mis hermanos, volviendo a Isaías, dice el capítulo 45, es más, hay alrededor de una decena de veces donde si te lees todo Isaías 45, Dios repite constantemente que Él no va a compartir su gloria con nadie más. Pero veamos los versículos 22 y 23, que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Alrededor de 10 veces, si quieres te lees el capítulo 45 de Isaías en casa, alrededor de 10 veces Dios dice esto, yo soy Dios, no hay otro, no hay más. Todo el mundo debe buscarme para salvación. Pero ¿cuál es el nombre que se revela allí?
el mismo nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Pero ¿qué dice el versículo 23? He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no fallaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. ¿No es lo mismo que está diciendo Pablo de quién? De Jesús. Pasemos al Nuevo Testamento y si les trajera todas las referencias, mis hermanos, no acabaríamos hoy. Pero dice Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, y este es el apóstol Pedro diciéndole a los líderes judíos, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, y esto lo hemos venido viendo últimamente mucho, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Es Cristo. Y cuando dice ustedes los constructores, se está refiriendo, Pedro aquí le está diciendo a los líderes judíos, ustedes rechazaron a Jesús, pero es que ahora, aquí es donde quiero que pensemos en esto. Tratemos de imaginarnos que tú y yo somos judíos y que desde que nacimos nos han repetido esto, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no hay más Dios. Y Dios no comparte su gloria. Y hasta a lo mejor a ti y a mí nos han enseñado el nombre de Dios, pero eso sí, no lo pronuncies porque ten cuidado porque no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Pero hasta uno se sabe el nombre de Dios. Y uno sabe que es el nombre eterno. Y que Dios es uno y que Él no comparte su gloria con nadie más. Pero ahora llega un hijo de un carpintero, nacido en Belén, pero criado en Nazaret, Galilea, al norte. Y aunque está haciendo señales y milagros poderosos que nunca nadie había visto, y aunque está dando muestras de que es el Mesías, de que es el Salvador y de que Él es quien dice ser, pero ¿no les parece que podría ser que eso chocara mucho en la mente de uno cuando ahora que solo es conocido por ellos como el hijo del carpintero, está, aunque haciendo obras maravillosas, pero está haciendo declaraciones que para uno le parecerían herejía? ¿Cómo es que se hace igual a Dios? ¿Podemos entender lo que sucedía con Jesús? Y claro, obviamente esto fue lo que ellos rechazaron. Ellos rechazaron al Hijo de Dios. En sus mentes no cabía la idea de que Dios tenía un hijo y que Dios un día iba a enviar a su hijo a salvar y que aquel que rescató a Israel de Egipto realmente era Jesús. Por eso es que el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. Pero recuerden que acabamos de ver en Isaías que Dios dijo que me deben buscar a mí para salvación, no hay otro Dios, pero deben buscar la salvación en mi nombre. Para los judíos entonces la salvación era en nombre de quién? De aquel que se había aparecido en la zarza a Moisés. Pero ¿qué está diciendo Pedro? ¿Que quién es ese Salvador? Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Lo acaba de decir en el versículo 11, Jesús. Entonces la pregunta es, ¿no es Jesús aquel que habló ese día con Moisés? Porque Él es el que es. Él es el que será. Él es el eterno. Él es el que es desde el principio y hasta el fin. Mis hermanos, allí mismo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43, este es el apóstol Pedro en la casa de Cornelio predicando y dice de él, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Pedro dice, todos los profetas hablaban de Jesús y hablaban de su nombre. La pregunta es, ¿dónde está el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? Hay alrededor de unos 4 o 5 personajes en el Antiguo Testamento que se llamaban Jesús, aunque las traducciones no lo llaman Jesús, porque es en hebreo, porque realmente el nombre sería Josué o Jehoshua. Pero mis hermanos, el punto aquí es que Pedro dice que todos los profetas hablaban de Jesús. ¿Dónde? Pues en esas alrededor de 7,000 veces que aparece el nombre de Dios, ese es Jesús. Allí está Jesús. Alguien diría, bueno, pero Alex, ¿sería que Jesús sí lo dijo? Mis hermanos, no acabaríamos hoy, solo unos cuantos versículos. Juan capítulo 8, versículo 24, aunque en Juan hay 7 veces donde Jesucristo particularmente dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero quiero que vayamos a Juan capítulo 8, versículo 24, donde Jesucristo dice, por eso dije que morirán en sus pecados. Y le está hablando a judíos, porque a menos que crean, aunque esta traducción dice que yo soy quien afirmo ser, pero el idioma original simplemente dice, a menos que crean que yo soy. Y hay mucha gente que dice, ay, Jesús nunca dijo que Él era Dios, porque Jesucristo nunca dijo que Él era Teos, que Teos es Dios en griego. Mis hermanos, Jesucristo dijo más que esto. Es cierto que Jesucristo nunca utilizó la palabra Teos
para referirse a sí mismo. Él utilizó la palabra que los judíos sabían que significaba Dios. Él utilizó la palabra yo soy para referirse a Él. ¿Y saben qué dijo? Y si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Otra manera de decir, si no creen que yo soy el Salvador, no tienen otro Salvador. Para los judíos, ¿quién era el Salvador? El único Dios, el que no daría su gloria a nadie más, que tenía su nombre eterno y que no debían adorar a nada ni a nadie más. Pues es lo que Cristo está diciendo. Ahora alguien diría, Alex, ¿no estás exagerando un poco? Pues en el mismo capítulo, versículo 28 dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. ¿Y saben qué está diciendo? Y voy a morir en una cruz. Pero lo más fuerte no termina allí. El final de este capítulo es de esta manera. Juan capítulo 8, versículos 56 a 59. Es el final del capítulo. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. ¿Y saben qué le respondieron? Pues precisamente entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús contestó, les digo la verdad, que en el idioma original es una repetición y es muy importante. ¿Recuerdan que ya lo vimos hace 8 días? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés? Dijo, Moisés, Moisés. Repetición en la Biblia es algo muy importante. En el idioma original aquí Jesucristo hace una repetición de palabras. Es casi como si les evocara ese momento. Y dice, antes de que Abraham naciera, ¿qué? Yo soy. Miren, mis hermanos, entre comillas, entendieron tanto esto, y digo entre comillas, porque lo entendieron, pero no lo aceptaron, pero lo entendieron. Lo entendieron tanto que dice el versículo 59, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que Jesús dijo. Jesucristo nunca utilizó la palabra teos. No, es que había una palabra más grande, yo soy. Yud Hei Vav Hei. Yo soy el que soy. Claro, como ellos lo entendieron, pero no creyeron en Jesús, entonces dijeron, hay que matarlo. Este es un blasfemo. Tomaron piedras para arrojárselas y allí está. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Desapareció, literal. Hizo algo que no es normal. Miren, mis hermanos, hace 8 días les decía, y aquí es donde quiero evocar nuevamente el asunto de la zarza. Cuando Dios declara yo soy el que soy, ¿qué está haciendo? Está haciendo algo que no es natural. Está haciendo que una zarza arda en llamas, pero que la zarza no se consuma. Es decir, que Dios le está mostrando a Moisés un fuego que no quema o que no consume. Y le está mostrando una zarza que podría ser combustible para ese fuego, pero no se consume. ¿Qué es lo que le está mostrando de una manera gráfica a Moisés? Que hay una realidad más grande que lo que tú y yo podemos ver normalmente, que hay una gloria más grande. Tratemos de imaginarnos que hubiera fuego que no lo consumiera a uno, que hubiera fuego que no lo quemara. Miren, mis hermanos, es como si en ese momento Dios le estuviera dando una probadita a Moisés de lo que es la realidad de la eternidad. ¿Cómo puede una zarza arder en llamas y no consumirse? Porque en ese momento esa zarza estaba mostrando un poquitico del carácter de Dios. El fuego no puede consumir en ese momento esa zarza porque es un fuego divino, y esa zarza no se consume porque es la manera en la que Dios nos está demostrando de que Él puede hacer que las cosas permanezcan para siempre, porque Él es el Dios que permanece para siempre. ¿Por qué es esto tan importante, mis hermanos? Porque normalmente también cuando Cristo habló de que yo soy, Él estaba hablando también de entregar su vida para la salvación, porque Él es el que luego de entregar su vida se levantó de los muertos. Tanto que otro momento en el que Jesucristo utiliza la palabra yo soy es en Juan capítulo 13, versículo 19, hablando a sus propios discípulos y dice, les aviso de antemano a fin de que cuando suceda. Y aunque esta traducción dice crean que yo soy y añade el Mesías, el idioma original no dice el Mesías, cuando suceda esto crean que yo soy. Nuevamente, ¿de qué está hablando? Allí está diciendo de que uno de sus propios discípulos lo va a entregar y que lo van a matar. Y cuando eso suceda, ustedes van a entender, es como si Jesucristo les estuviera diciendo, yo conozco el futuro, yo sé el pasado, presente y futuro, porque es que aunque estoy aquí presente con ustedes, yo soy el que soy, no tengo principio ni fin, soy eterno. Y cuando esto suceda, se darán cuenta de que yo soy está con ustedes.
Por eso en el mismo libro de Juan, capítulo 18, versículo 6, cuando Jesús dijo, yo soy, ¿en qué momento? Cuando lo iban a atrapar. Cuando llegó Judas con los soldados y los guardias. ¿Y saben qué dijo Jesús? Preguntaron, Jesucristo preguntó a quién buscan. Ellos dijeron, ¿a quién? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Todos retrocedieron y cayeron al suelo. Él es yo soy. Él es el que habló con Moisés ese día. Él es el que rescató a Israel de Egipto. Él es el Dios que no comparte su gloria con nadie. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es nuestro Salvador. Mis hermanos, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Y hay personas que dicen que aquí no se está refiriendo a Jesús. Bueno, lo más interesante es que en el mismo capítulo, solo unos cuantos versículos más adelante, versículos 17 y 18, y con esto termino, Juan dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, porque ¿a quién estaba viendo Juan? Al yo soy, glorificado. Sus ojos eran como llamas de fuego. Está resplandeciente, al que vio Moisés en la zarza. Y dice, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y allí está, versículo 18, yo soy el que vive. Y está muy claro, por si de pronto no lo podemos ver. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y como si fuera poco añade, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Miren, mis hermanos, este es el Salvador. Ese es el nombre. Más que 4 letras o 5 letras, el nombre de Jesús en latino, o como sea que se pronuncie en el idioma original. Jesucristo es nuestro Salvador, porque es el mismo que rescató a Israel. Es el que es, el que era y el que ha de venir, el gran yo soy, la puerta, la vid verdadera, el gran pastor de las ovejas, el pan de vida. Mis hermanos, creer en Jesús es lo más seguro que tenemos. Y una vez más, no importa si lo sabemos o no pronunciar, la pregunta es, ¿conocemos su carácter? ¿Conocemos la obra que Él hizo por nosotros? Miren, mis hermanos, ¿qué hizo Dios por Israel para sacarlo de Egipto? Señales y milagros, ¿cierto? Abrió el mar rojo en dos, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Envió maná del cielo, agua de una roca, y finalmente los introdujo en la tierra prometida, porque esa fue la salvación que Dios le prometió a Israel. ¿Qué hizo Dios por nosotros para salvarnos? Envió a su Hijo desde la gloria a morir por nuestros pecados en una cruz. Y la pregunta más importante sería esta. Si aún a pesar de la dureza y rebeldía de Israel y tantos errores y fallas y hasta a veces tanta incredulidad, finalmente Dios prometió y cumplió lo que le prometió a Israel, ¿creen que Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que entregó su vida por nosotros, si Él le dio el pedazo de tierra a Israel, ¿no nos dará a nosotros los que nos prometió? El cielo, la vida eterna. Eso es creer en Jesús. Eso es conocer su nombre. Saber que lo que Él ha hecho por nosotros es seguro y lo que nos prometió está más seguro que cualquier otra cosa. Pero ¿cómo puede ser que un día Él nos levante de la tumba? ¿Cómo puede ser que Él resucite a los muertos? Él lo hizo. ¿Qué acaso no hizo un día que una zarza ardiera en llamas y no se consumiera? ¿Qué acaso no abrió un día el mar rojo en dos e hizo caer maná del cielo? ¿Hizo que de una roca en un desierto salieran manantiales de agua? Pues mis hermanos, ¿creen que Él que habita en ese lugar donde hay calles de oro y mar de cristal nos estaría mintiendo al decirnos que nos lleva hacia allá? Mis hermanos, no hay nada más seguro que creer en Jesús, en su nombre, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros para salvarnos. Así que creo y espero que todos creamos en Jesús, conozcamos a Jesús, entendamos lo que Él hizo por nosotros. Por eso démosle gracias por esa salvación tan grande y por entender que el mismo que rescató a Israel de Egipto es el que ahora nos ha rescatado a nosotros, no para llevarnos a Canaán, sino para llevarnos al cielo, seguros en sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor y gracias por enviar a tu Hijo a salvarnos y por permitirnos ver hoy de manera más clara aún que fue
tu mismo Hijo, el que un día rescató a Israel. Para que nosotros entendamos que así como Él rescató a Israel con señales y prodigios, los tomó en sus brazos y los llevó seguros a la tierra prometida, porque les prometió y les cumplió, así nosotros hoy estamos más seguros que nadie, porque Jesús es el buen pastor. Él es el yo soy y el pastor que dio su vida por las ovejas, el que nos toma en sus manos y nos introduce a tu presencia, el que nos toma en sus manos y nos lleva seguros a la gloria eterna, el que nos toma en sus manos y nos lleva a un lugar donde hay calles de oro, mar de cristal, donde hay eternidad, gloria y perfección. No lo merecemos. Muchas veces somos como Israel, necios, tercos, desobedientes, llenos de errores y de fallas, pero hay una diferencia abismal. Tú nos has tomado en tus brazos y no nos dejarás, y tú no nos llevas hacia una tierra, tú nos llevas hacia el cielo. Y como lo cantábamos al principio, hoy nuestra esperanza, oh Padre, está en tu amado Hijo Jesucristo, a quien adoramos, a quien exaltamos, a quien cantamos para honra y gloria tuya, oh Padre. Reconocemos el nombre de Jesús como el único nombre que tú has dado para nuestra salvación y que no hay otro, porque a ti te ha placido y porque no es que estés compartiendo tu gloria con otro porque tú eres uno, sino que tu amado Hijo es Dios a tu diestra. Gracias, Padre, por salvarnos, gracias por darnos este regalo tan grande y ayúdanos cada día más a creer y confiar que solo en Cristo Jesús, tu amado Hijo, hay salvación y que en ti estamos seguros, oh Padre. Gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias por mis hermanos en esta noche y por tu iglesia donde quiera que se encuentre, los redimidos por la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por tu iglesia en todo lugar, por tu palabra en nuestros corazones, por tu espíritu en nuestras vidas. Gracias por el nombre de Cristo. Amén y amén.